Hola a todos. Hoy vamos a dedicar unos minutos a repasar cómo es que se lee un trazado en el electroencefalograma de amplitud integrada. Para empezar, vamos a recordar la utilidad de estos equipos de monitoreo de función cerebral en las unidades de cuidado intensivo neonatal. Recordemos que mucha de la actividad que vemos en los monitores es actividad eléctrica que no tiene ninguna representación clínica, es decir, son crisis solamente eléctricas que la observación no va a ser capaz de detectar. Esto es cierto para la mayoría de crisis, para más o menos un aproximado de 80-85% de los eventos que se registran en los monitores y que no tienen ninguna expresión clínica. Aquí podemos ver una lista de los pacientes en riesgo de presentar convulsiones en las unidades de cuidado intensivo e intermedio. Y como vemos, hay una gran cantidad de patologías que pueden estar enumeradas aquí, desde las encefalopatías neonatales de toda causa, empezando por las hipoxicoisquémicas, luego las infecciones del sistema nervioso, la enfermedad neurológica en el prematuro extremo, como puede ser la hemorragia intraventricular severa o la leucomalacia quística o difusa, y también en pacientes que no necesariamente tienen patología neurológica, como los pacientes con compromiso hemodinámico en shock, pacientes con cardiopatías congénitas complejas, pacientes con hernia diafragmática. Y por supuesto, una de las causas más frecuentes de crisis son las alteraciones hidroelectrolíticas severas. Entonces aquí también vamos a tener que aplicar el monitoreo como una herramienta para detectar las crisis. La situación ideal sería que cada vez que un bebé tiene un movimiento llamativo, patológico, anormal, pues tengamos el equipo para detectar las crisis y tener esta confirmación como en el caso que vemos que grabamos en la unidad de intermedios de nuestro hospital. Pero no siempre se puede hacer esto, ¿no? Por eso la idea de usar los monitores es cada vez más difundida, porque nos permite detectar a los pacientes con solo crisis epilépticas aisladas que no se pueden observar. Y también nos puede distinguir a los pacientes que tienen movimientos anormales que no son convulsivos, es decir, aquellos que tienen trastornos paroxísticos no epilépticos. Tiene una utilidad especial en los bebés que son candidatos a enfriamiento, para la, digamos, selección de los bebés con encefalopatías moderadas que todavía no son clínicamente muy evidentes. Y también nos ayuda muchísimo el electroamplitud integrada para el pronóstico en los pacientes asfixiados. Tiene una utilidad cada vez mayor en la población de prematuros y en otras poblaciones como los pacientes con cirugías cardíacas. Pero vamos a hablar ahora sí sobre los principios en los cuales se basa la obtención de la señal del electroamplitud integrada. En esta gráfica podemos ver la disposición del electroencefalograma del adulto. Ustedes pueden observar en los círculos negros los electrodos que se colocan sobre la cabeza de un adulto o de un niño más grande que requiere un estudio electroencefalográfico completo. Los círculos rojos les muestran a la izquierda los electrodos que corresponden al montaje reducido neonatal. Y a la derecha hemos marcado los electrodos correspondientes a C3 y P3 a la izquierda y C4 y P4 a la derecha, que son los que constituyen los dos canales de electroencefalografía que empleamos en la mayoría de monitores. Probablemente nos preguntaremos qué ocurre con las convulsiones que aparecen en las zonas temporales o occipitales o frontales. Y lo que está pasando es que probablemente las descargas allí no sean detectadas. Eso significa que nuestro equipo de amplitud integrada pues tiene una sensibilidad menor en comparación con un electroencefalograma con montaje neonatal convencional. Eso es verdad. Pero también es cierto que la gran mayoría de las crisis neonatales se originan en esta área centroparietal y por tanto esa sensibilidad más o menos se ha ubicado alrededor de un 75-80%, que es bastante buena para lo que significa un monitoreo continuo en una unidad de cuidado intensivo. El electroamplitud integrada procesa la señal de electroencefalografía convencional, la amplifica, la filtra y luego la rectifica y comprime para producir una única señal. Lo que el monitor nos arroja son pequeñas barritas que nos muestran el mínimo y máximo voltajes registrados durante un periodo de 15 segundos. Cuando ponemos una barrita al lado de la otra durante un tiempo prolongado, aparece una imagen que es el trazado que vamos a interpretar después intentando reconocerlo visualmente. Nos interesa mucho el voltaje que se repite, es decir, la parte más gruesa del trazado, para poder a partir de ahí reconocerla visualmente. Tenemos un eje horizontal que representa el tiempo
Y en una pantalla convencional de electro de amplitud integrada, este trazado dura 3 horas. El eje vertical representa el voltaje y está expresado en microvoltios. Si vemos la distribución del voltaje, es una distribución que no es lineal, sino más bien semilogarítmica, siendo la parte inferior, la que va desde 0 hasta 10 microvoltios, la que está más amplificada, porque nos interesa mucho más la depresión del voltaje en la actividad cerebral neonatal como un indicador de una patología, una encefalopatía o de un trastorno más severo. En el electro, además de observar el trazado en la parte superior, el que corresponde a 3 horas, podemos observar en la parte inferior el trazado crudo. Eso significa que vamos a tener el trazado en tiempo real correspondiente al canal que hemos seleccionado, ya sea el canal derecho, centro parietal derecho o centro parietal izquierdo. Aquí vemos un esquema que nos muestra la escala semilogarítmica del electro de amplitud integrada. Veamos primero en la parte inferior, que va de 0 a 10 microvoltios. Decíamos que esta es una escala lineal que nos ayuda mucho a amplificar estos voltajes por debajo de lo normal, que nos van a indicar que la actividad cerebral del recién nacido está deprimida o está comprometida de alguna manera. La mitad superior, que va a ir en esta gráfica de 10 hasta 100 microvoltios, pero que en los equipos puede ir hasta 200 microvoltios, nos está mostrando en forma más logarítmica los grandes cambios de voltaje que pueden haber en la parte superior del rango. Las crisis pueden tener valores variables, 25, 50, 100 microvoltios, y en realidad esto no las hace más intensas o menos intensas, pero el equipo es capaz de registrar estos valores y aproximarlos a una escala que visualmente es mucho más fácil de comprender. La escala nos permite ubicar en el centro de toda esta franja, entre los 10 y 25 microvoltios, el voltaje que correspondería a una actividad cerebral normal en un recién nacido de término. Está colocado de esta manera para que sea visualmente mucho más reconocible. Y así, a través de estas clasificaciones, según el voltaje o según el patrón, podemos determinar si lo que estamos viendo corresponde a una actividad normal, moderadamente comprometida o severamente anormal. Y los estudios han demostrado que la asociación entre estos patrones y el pronóstico existe, convirtiéndose el electro de amplitud integrada en una herramienta muy útil para determinar pronóstico en los bebés, sobre todo en el caso de los niños con encefalopatía hipóxico-isquémica. Esta clasificación de los trazados es muy útil porque nos define los patrones según los valores de los bordes superiores y bordes inferiores. Vamos a verlo en unos gráficos en un momento, pero podemos reconocer, según esta lista, 5 patrones de fondo. El primero, que sería el normal, el continuo, un voltaje normal. El segundo patrón se denomina discontinuo, con voltaje normal, con una amplitud más variable. Y los 3 últimos corresponden a patrones de pronóstico menos favorable, en orden creciente de severidad. Empezamos con la salvasupresión, luego el continuo de bajo voltaje y finalmente el isoeléctrico o plano. Recordemos que un paciente puede tener más de un trazado al mismo tiempo, esto lo hemos aprendido en los niños con encefalopatía hipóxico-isquémica. Por tanto, la detección de un solo patrón sin hacer el correspondiente análisis en el tiempo y viendo cómo varían los patrones, pues no es muy útil. En realidad lo que nos importa mucho es cómo se comportan estos patrones en el tiempo. Básicamente hemos aprendido eso con los pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica, donde el patrón puede empezar muy alterado y poco a poco se va normalizando, incluso corrigiéndose completamente antes de las 48 o 72 horas. Y de hecho estos cambios, normalizaciones del trazado, nos hablan de un pronóstico bastante más favorable. Y la idea entonces con los trazados es que los podamos reconocer visualmente sin mucha dificultad. Y aquí ustedes pueden ver los 5 patrones ya con su expresión en los trazados de fondo. Desde el trazado continuo, que es más delgado, más estrecho y que tiene algunas oscilaciones que vamos a ver después que corresponden a los usos de sueño. En segundo lugar, el trazado discontinuo, que se ve más grueso, más ancho y menos variable. Otro trazado grueso es el de salvasupresión, pero como vemos en la parte inferior, la gran mayoría de las descargas en esos trazados corresponden a los periodos de supresión.
donde el voltaje está muy disminuido y por tanto esta línea inferior en el trazado de salvasupresión es más notoria. El continuo de bajo voltaje se parece al primero, al continuo, pero como su nombre lo dice, los valores del voltaje van a estar por debajo de lo esperado. Y finalmente el electro isoeléctrico o plano, que es bastante más fácil de reconocer porque la variabilidad es mucho menor y tenemos una línea casi plana muy pegada a la parte inferior del trazado. La otra razón por la cual estos monitores existen es porque nos ayudan a detectar con facilidad también las crisis eléctricas que duran un periodo mayor de 15 segundos. Recordemos que los trazados aparecen con las descargas que se encuentran en un tiempo de 15 segundos para que aparezca cada barrita. Pero si estas crisis son más cortas, pues no las vamos a ver. Cuando las crisis duran más tiempo, se provoca una elevación sostenida del trazado, como podemos ver aquí en la parte inferior, y esto podría corresponder a una crisis. Siempre hay que corroborar el hallazgo con el electrocrudo, pero aquí lo que pueden ustedes ver es en la primera parte, un paciente que ha tenido descargas múltiples, esto corresponde al estado epiléptico. En el segundo trazado parece ser un trazado de fondo de salvasupresión, también con crisis frecuentes, aisladas, y en la parte inferior un trazado discontinuo con algunas crisis escasas. Entonces visualmente también podemos detectar estas crisis, pero siempre hacer una correlación con el electrocrudo que está en la parte inferior del trazado. Otra utilidad del electro de amplitud integrada es determinar si la maduración de los ciclos de sueño está ocurriendo. Cuando dormimos, el voltaje de nuestra actividad cerebral va a cambiar, vamos a tener una depresión del voltaje y vamos a tener, por tanto, una banda del electro más ancha. Como vemos aquí, en esta zona más ancha, se continúa con zonas más estrechas. Eso significa que el bebé está durmiendo inicialmente en un sueño más quieto y ya después en la zona más estrecha este es un sueño activo, que también se puede confundir con la actividad ya con un niño despierto. Estas alteraciones o estos cambios que se atribuyen al sueño más maduro, pues aparecen a partir de las 36 semanas. Es más difícil verlos en niños más pequeños y de hecho los periodos de discontinuidad van a ser mayores a medida que la edad gestacional es menor, de manera que el trazado también nos ayuda a ver la maduración del cerebro y a comprender que el sueño es parte de este desarrollo en los niños y la interpretación que podemos dar al trazado nos ayuda mucho a saber si este corresponde a la edad gestacional. Ahora sí vamos con algunos consejos prácticos para poder interpretar el trazado de electroencefalografía. Aquí tenemos algunos pasos para leer un electroencefalograma. Vamos a revisar siempre la historia del paciente. Vamos a optimizar la impedancia. Este es un paso muy importante porque un trazado que no es de calidad en realidad no debería ser leído. Luego, la descripción del trazado propiamente, la descripción de los ciclos de sueño, evaluar algunas áreas sospechosas y verificar los artefactos que podamos tener en el trazado. Siempre empezamos informándonos sobre el paciente que tenemos enfrente, sobre su historia clínica, sus datos y también sobre la patología de fondo que pueden presentar, si esta es encefalopatía hipóxico-isquémica o cuál otra, si ya tiene fenómenos motores que sospechamos que sean crisis o todavía no, solamente la condición nos hace sospechar que las puede tener. Y por supuesto tenemos que estar seguros que este es un niño que está estable, que tiene un cuero cabelludo que nos va a facilitar el trabajo, es decir, no está sucio con secreciones, con sangre, etc. Y también, por supuesto, hay que anotar si está recibiendo algún tipo de medicación o si está en enfriamiento. Un paso muy importante es optimizar la impedancia, es decir, la transmisión de la señal eléctrica desde la corteza cerebral hasta nuestros electrodos. Si estos electrodos no están bien adheridos, la impedancia va a aumentar y los monitores están dotados de alarmas que nos van a avisar si es que la impedancia no es la ideal. Si esta no es adecuada, pues tenemos que estar muy atentos y fijarnos si los electrodos están bien colocados. Es común que se suelten o que el niño se mueva y se puedan despegar. Podría ser necesario exfoliar la piel porque la sangre, el vernix, el meconio pueden
alterar esa transmisión de la señal. Y también podemos tener a veces problemas importantes cuando se trata de bebés grandes con bastante cabello. Entonces, esta tarea de optimizar la impedancia es crítica porque, como decíamos hace un momento, si un electro no tiene calidad y esta impedancia es alta, pues es muy difícil leerlo y es mejor empezar desde cero. Para describir el trazado de fondo empleamos terminología recomendada, no solamente los nombres de los trazados, tal cual los hemos comentado hace un momento y que aquí ustedes ven nuevamente listados, sino también para las crisis eléctricas usamos los términos que ustedes ven allí: ausente, aislada, frecuente o repetitiva y estado epiléptico. Cuando hablamos de ciclos de sueño podemos hablar de ciclos maduros, ciclos inmaduros o ciclos ausentes. Entonces, la recomendación es que la terminología que empleemos esté ceñida a lo que ustedes pueden ver aquí en la tabla. Y ahora veamos cómo leemos un trazado. Recordemos que tenemos algunos parámetros para observar: la escala de voltaje, que está a la izquierda, la escala de tiempo, que está en la parte inferior, y prestamos especial atención a los límites que corresponden a 10 microvoltios y 5 microvoltios, que son los que nos van a ayudar a definir frente a qué trazado estamos. Como veíamos, los trazados están conformados por muchas barritas que están colocadas una al lado de la otra. Pero los voltajes que se repiten son los que nos interesan, es decir, la parte más oscura, más gruesa del trazado, no los bordes que corresponden a cada una de las barras, sino la parte más oscura, la que visualmente es más notoria. Entonces, si pudiéramos marcar el borde superior del trazado que estamos viendo, más o menos sería este. Si tuviéramos que marcar el borde inferior, quitando nuevamente estos pequeños voltajes inferiores que pueden ser muy variables y que esto es normal que ocurran, pero que para el análisis no nos son útiles, el borde inferior sería este. Y a partir entonces de estos trazados, en la zona más oscura, más gruesa, es que vamos a hacer la interpretación. Y aquí podemos ver marcados los límites de 10 microvoltios y 5 microvoltios, y ahora estamos listos para entonces interpretar el trazado. Empecemos fijándonos en este trazado que usamos como ejemplo hace un momento. Vemos que el borde superior del trazado está por encima de los 10 microvoltios y el borde inferior está por encima de los 5 microvoltios. Este trazado corresponde a un trazado continuo, que es el trazado normal de un recién nacido de término. El borde superior se encuentra entonces por encima de 10 y el inferior por encima de 5. Tiene esta forma sinuosa porque, como vamos a ver, también se están constituyendo los ciclos de sueño normales. Vemos ahora el trazado discontinuo, donde el borde superior se ubica por encima de 10 microvoltios y el borde inferior casi por debajo del límite de 5 microvoltios. Este es un trazado que se ve bastante más ancho y bastante más regular que el trazado continuo que vimos hace un momento. Aquí vemos los tres trazados anormales que cuando son persistentes se asocian a pronósticos más adversos. Estos son los trazados de salvosupresión, bajo voltaje y el isoeléctrico o plano. Veamos primero el trazado de salvosupresión, donde encontramos que el grueso del trazado, la parte más oscura, se encuentra por debajo de 5 microvoltios y el borde inferior claramente se ubica en esta zona. Algunos autores clasifican los trazados de salvosupresión en dos tipos, según el número de descargas por hora que se ubiquen. Y como vemos, también podemos distinguir los trazados más densos, como este de la parte superior, que se denomina así, salvosupresión de alta densidad, cuando más de 100 descargas por hora pueden encontrarse en el trazado, y en la parte inferior los de baja densidad, donde se ven claramente las descargas más separadas entre sí. Veamos ahora el trazado de bajo voltaje, donde el borde superior y el inferior se ubican por debajo de 5 microvoltios. Este es un trazado que puede ofrecer todavía alguna variabilidad, pero en general se trata de un trazado donde el voltaje promedio de la actividad cerebral está por debajo de 5 microvoltios. Y en el isoeléctrico también vemos valores muy bajos de voltaje, pero en realidad la variabilidad aquí es muy baja, por eso se ve como una franja muy delgada en la parte inferior y eso define al electro isoeléctrico o plano. Un ejemplo muy interesante de cómo la actividad en el electro de amplitud integrada nos puede orientar en la evolución de los pacientes es este,
que nos muestra los cambios en el trazado de electroencefalografía en un paciente con encefalopatía hipóxico-isquémica. En un momento inicial, muy temprano, puede haber una depresión importante del voltaje con un electro que casi parece un electro plano o podría ser también un continuo de bajo voltaje, que poco a poco se va transformando en un trazado de salvosupresión y aquí podemos ver múltiples descargas aisladas y unas horas después, cuando ya la fase de reperfusión cerebral se ha dado, generalmente después de las 72 horas, pues el electro se normaliza. Y recordemos que la normalización después de las 72 horas representa un pronóstico favorable para estos pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica. En el cuarto paso que seguimos para describir nuestro trazado correctamente, vamos a tratar de identificar los ciclos de sueño. Como mencionamos hace un momento, los ciclos de sueño tienen una duración de aproximadamente 1 hora en un recién nacido sano. Y el voltaje va a disminuir cuando entramos en sueño quieto o sueño profundo. Y más bien incrementa cuando estamos en sueño activo y vigilia, que en electroencefalografía son dos estadios que son muy difíciles de diferenciar entre sí. Y esta alternancia puede dar esa forma sinuosa de este trazado, que en el caso que vemos es un trazado continuo con ciclos de sueño bien establecidos. Algunos trabajos han encontrado que estas variaciones del sueño pueden encontrarse incluso dentro de las primeras 6 horas de vida y con toda seguridad antes de las 12 horas de vida. Es por esto que los cuadros de encefalopatía pueden modificar los ciclos de sueño y estos desaparecer en un recién nacido que por lo demás sea normal y ser un indicativo de que la encefalopatía está ocurriendo y que puede progresar. Los ciclos de sueño se pueden describir así como ustedes pueden ver allí, como ciclos maduros, inmaduros y ciclos ausentes. Y también nos ayudan a evaluar la maduración de los prematuros. Como podemos ver, los trazados inicialmente aparecen como discontinuos y sin ciclos de sueño y poco a poco entre las 34 y 36 semanas empiezan a aparecer las modificaciones del voltaje que nos dan a entender que estos ciclos están ocurriendo. El quinto paso es revisar el trazado e identificar las crisis. Las crisis van a aparecer, como ustedes pueden ver en el trazado del ejemplo, como un aumento sostenido del voltaje. Este trazado se adelgaza y se mantiene por encima del valor promedio de 10 a 25 microvoltios. Si colocamos nuestro cursor precisamente en esta área, lo que vamos a encontrar es un trazado en el electrocrudo que nos muestra estas ondas de tipo serrucho, o ondas que son muy simétricas entre sí y que respetan el tiempo entre descarga y descarga, lo que nos lleva a concluir que estamos observando precisamente una descarga eléctrica patológica, en este caso en el hemisferio izquierdo. Aquí tenemos otro ejemplo donde el trazado inicialmente continuo se adelgaza y se eleva, y cuando colocamos nuestro cursor en el área de la elevación podemos encontrar claramente en el hemisferio izquierdo unas puntas que se correlacionan con estas descargas y en la parte inferior incluso también polipuntas abundantes. En este caso, el paciente está teniendo crisis en ambos hemisferios simultáneamente. Aquí tenemos otro trazado que nos muestra una asimetría en el voltaje del lado derecho y del lado izquierdo del cerebro y múltiples imágenes que sugieren crisis en el lado derecho. Si sumamos el tiempo que toma toda esta descarga anormal en el hemisferio derecho, podríamos afirmar solamente con la mirada que ocupa más del 50% de este trazado de 3 horas. Ponemos el cursor en la ubicación que corresponde y vemos que abajo se traduce claramente la secuencia de crisis. Este es un paciente que no solamente tiene crisis frecuentes, sino que también estas están ocupando más del 50% del tiempo del trazado. Por tanto, podemos afirmar que este paciente está presentando un estado epiléptico. Aquí tenemos otro ejemplo donde vemos que el trazado se eleva en forma persistente por una fracción de tiempo que puede comprometer más o menos la mitad del trazado. Recordemos que el estado epiléptico es una emergencia médica. Siempre hay que confirmarla con el trazado del electrocrudo, pero lo importante aquí es que requiere nuestra atención inmediata y el manejo inmediato con medicación anticrisis, dosis de carga, dosis de mantenimiento y probablemente también pueda ser necesario el uso de infusiones de benzodiazepinas.
Aquí tenemos otro ejemplo de un paciente con un electro de amplitud integrada, con un monitor que nos muestra además en la parte media la impedancia que está apropiada. Vemos que están los dos trazados por debajo de 10 kiloohmios y eso está muy bien. Y en la parte inferior vemos las descargas aisladas del paciente del ejemplo. Si nos fijamos en el trazado en la parte inferior del primer trazado, vemos que se trata de un paciente que también está presentando estado epiléptico y ha tenido una crisis también prolongada en el hemisferio izquierdo, pero el estado epiléptico es de origen derecho. Por último, es importante que evaluemos los efectos de las intervenciones o de los artefactos. Entonces, veamos qué ocurre cuando se despega parcialmente un electrodo. El trazado se eleva completamente hacia arriba, se pega hacia el límite superior de 100 voltios o más. Pero cuando se despega completamente, el trazado desaparece y nos marca una línea roja en el borde superior. Esto nos obliga a recolocar los electrodos, a exfoliar la piel si es necesario, a retirar el pelo si es que este nos está impidiendo una impedancia apropiada. Y veamos también que algunos medicamentos como los sedantes pueden producirnos unos cambios transitorios en el voltaje, como en este ejemplo que el trazado continuo cambia por una hora aproximadamente a ser un trazado continuo de bajo voltaje. Aquí tenemos un artefacto que frecuentemente podemos encontrar, que es la elevación de la línea de fondo, que se atribuye al uso de ventilación de alta frecuencia. Fijémonos aquí en este ejemplo cómo podemos diferenciar las crisis de los artefactos. En la parte superior estamos viendo el trazado de electro de amplitud integrada de un solo canal, donde vemos estas elevaciones de voltaje sospechosas. Colocamos nuestro cursor en ellas, pero vemos en la parte inferior que no se dibuja un trazado sugerente de crisis. No vemos unas descargas simétricas, rítmicas, como las que hemos observado en los ejemplos anteriores. Sin embargo, veamos lo que ocurre ahora en el trazado inferior. Vemos hasta 4 picos de elevación del trazado de fondo y cuando colocamos el cursor sobre uno de ellos encontramos claramente estas descargas muy simétricas que nos corroboran que estamos hablando de crisis epilépticas. Entonces, en la parte de arriba este fue un artefacto de manipulación y en la parte inferior sí estamos viendo efectivamente crisis epilépticas. Cada vez que el personal de enfermería está manipulando a los pacientes, es importante que esto sea registrado en el monitor. Los cambios de pañal, las aspiraciones, los cambios de posición deben registrarse porque producen artefactos de manipulación que nos pueden confundir. Y toda crisis eléctrica debe ser revisada con el trazado de abajo, el trazado crudo, para poder confirmar efectivamente la existencia de las descargas que nos confirman el diagnóstico. Terminamos comentando que el electro de amplitud integrada es una herramienta muy útil para evaluar a los bebés encefalopáticos y a los niños con sospechas de crisis. Nos permiten corroborar claramente la presencia de crisis eléctricas en los niños de riesgo. Tenemos 6 pasos que hemos comentado para interpretar este electro de una forma más confiable y no debemos olvidar los efectos de la medicación y los artefactos al valorar el electro de amplitud integrada.